Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Vale, dije, subiendo la voz en la cubierta para asegurarme de que me escucharan. Somos 4. Yo, al frente, y otros 3 descansando en las tumbonas. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? El ancla está en mal estado, respondió Cole, sentándose para frotarse la mano por la cabeza rapada. No estoy seguro de poder subirla. Ha aguantado durante 30 años y no va a salir fácilmente. Bueno, de alguna manera tenemos que subirla, respondí. Especialmente si queremos llevar este barco de vuelta a un dique seco. Si es necesario, dijo, podemos cortarla, pero no estoy seguro de que tengamos algo que sirva para el trabajo. Hablaré con los hombres de Kasem, respondí. ¿Qué tal el timón? Se ve bien, respondió Garis. El timón está bien. ¿Algo más? Encontramos una fuga, dijo Charlie, cruzando una bota a un lado. La cubierta inferior está inundada, pero no podemos estar seguros de cuál es el nivel del agua todavía. Una fuga es una mala noticia, se quejó Garis. Lo es, dije. Vamos allá. Charlie, Cole, ¿están listos para un buceo? Sí, gritaron. Ya subí los trajes, añadió Charlie. Suena bien, dije. Pongámonos en marcha. Con eso, Charlie y Cole se fueron. De todos nosotros, ellos tenían el trabajo más difícil, por la mirada de entusiasmo en sus ojos mientras se dirigían debajo de la cubierta, se lo tomaban en serio. Asentí con aprobación a Garis mientras se acercaba. Me entregó un café y comenzamos a avanzar con cuidado por la cubierta abierta donde estábamos. Parecía que había sido una zona para tomar el sol con un bar cerca. Ahora, todos esos muebles eran solo restos destrozados, esparcidos por el suelo. Son buenos chicos, dije. Se están tomando todo esto bastante bien. Parece bastante bueno sobre el papel, ¿no? Dijo Garis. Nos habían contratado antes que a cualquier otra tripulación y nos habían enviado a abordar el barco por nuestra cuenta. Nuestro trabajo era tener una especie de inventario listo para cuando llegara la tripulación del comprador. Después de eso, organizaríamos y gestionaríamos el esfuerzo de reparación basándonos en nuestros informes iniciales. Sí, así es, dije. Yo diría que sí, excepto que nada en este lugar se siente bien. ¿Te lo preguntas, verdad? Preguntó Garis. Mirando todo este desorden. Recogí un viejo bolso que había estado tirado en el suelo. Sé que fue una evacuación repentina, pero no estoy seguro de que el capitán se volviera loco como dicen. ¿Crees que fue otra cosa? Preguntó Garis, arqueando una ceja hacia mí. Este lugar da escalofríos, pero lo he estado atribuyendo a los nervios. No lo sé, me encogí de hombros y tiré el bolso al suelo. Ayudó si era una gran historia, ya sabes, si había artículos y entrevistas con pasajeros molestos de pie en algún muelle con el pelo goteando, quejándose de cómo el capitán abandonó el barco sin ninguna maldita razón. Le mostré el monedero que había sacado del bolso, abriéndolo para revelar una licencia de conducir descolorida. Simplemente tengo una sensación extraña cuando miro cosas como esta. Sé que fue hace 30 años, pero pensarías que habría algo en internet, ¿no? El esfuerzo de rescate debió ser enorme. ¿Algo de conspiración? No lo sé, dije. Este lugar simplemente se siente raro. Son solo los aevieyievies, respondió, haciendo todo lo posible para que los dos nos sintiéramos mejor. Además, quiero decir, bueno, ya estamos aquí. Es verdad, asentí. ¿Sabes? Probablemente tengas razón. Son solo los aevieyievies. Gary se rió de mi uso de probablemente. Tengo que irme, dijo. Esta conversación no me está haciendo ningún favor. Esperé a que se fuera, gritándole un último gracias por el café. Se despidió con la mano y lo vi doblar una esquina. Una vez que se fue, abrí el monedero de nuevo y revisé los papeles. La mayoría eran recibos extraños,
Pero algo me llamó la atención, un cuadrado doblado de papel de cocina viejo, algo tomado de una mesa de comedor, quizás. Estaba envuelto alrededor de un viejo cuchillo de cena, la punta estaba rota y no se veía por ninguna parte. Lo abrí y encontré un mensaje escrito con lápiz labial viejo. La escritura era desesperada, las letras dentadas y ásperas. Nos hicieron daño, leí. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Susurré. Sube aquí. La voz de Gary sonó metálica y distante. Yo estaba solo, escuchándola filtrada a través de la radio en mi cintura. ¿Qué es? Pregunté. Tienes que venir, idiota, no lo harás. Por el amor de Dios, refunfuñé. Está bien, ¿dónde estás? Cubierta superior. Es alucinante. Garys, ¿está todavía ahí? Grité antes de resignarme a una corta caminata. Más te vale que sea bueno. Solo cuando subí hasta la cubierta superior la encontré vacía. Las tumbonas estaban apiladas sobre la popa y las sombrillas blanqueadas por el sol yacían desgarradas y sin vida por el suelo. De vez en cuando, una ráfaga de viento atrapaba uno de los jirones y éste se agitaba como un pájaro con el ala rota, el sonido repentino tocando una fibra sensible en lo más profundo de mí. La mayor parte de esta cubierta estaba ocupada por una gran piscina. La superficie cubierta de suciedad solo se veía alterada por viejos juguetes de espuma y pelotas de playa desinfladas que flotaban de forma inquietante en el agua, cada una de ellas una forma peluda envuelta en algas. Justo delante había un tobogán de agua, un túnel retorcido y multicolor de plástico que se elevaba a unos 30 pies. Se veía descolorido y pálido, y estaba cubierto de motas de algas verdes. A la mitad, una de las secciones se volvía transparente, ofreciendo una vista, una vez tentadora, del mar. Algo me llamó la atención allí arriba y, para verlo mejor, caminé por el borde de la piscina hasta que el acrílico captó la luz del sol y pude ver a través de él. Había una forma oscura y borrosa, algo que, si entrecerraba los ojos, parecía lo suficientemente grande para una persona. De repente, mi radio se encendió y capté la parte final de la voz de Garys. Tienes que ayudar. ¿Atascado? Mierda. La forma se movió en silencio contra el plástico duro. Parecía que había alguien atrapado allí arriba. ¿Será él? Me pregunté. Garys, ¿dónde estás? Arriba, justo, aquí arriba. Debe ser él, decidí. Y no podía entender muy bien cómo me sentía al respecto. Por supuesto que quería estar enojado. Tenía que suponer que era él, ¿verdad? No había nadie más, tenía que ser él. Y eso significaba que tendría que subir gateando y ayudarlo. ¿Y eso? Supongo que ahí es donde mis pensamientos comenzaron a desvanecerse como cera de vela, porque subir allí era lo más aterrador que podía imaginar hacer. No era solo la idea del peligro, era ese lugar. Incluso solo caminando alrededor de la piscina, pisando en silencio viejos trajes de baño y copas de champán caídas, sentí como si en cualquier segundo algo fuera a lanzarse y me arrastraría, y desaparecería en esa agua opaca y viscosa. La piscina se quedaría en un silencio mortal en segundos, y si alguien venía a buscarme, nunca sabrían que había estado allí arriba. Ni siquiera sabrían lo que pasó. Garys, grité al llegar al pie de la escalera. Esto es seriamente una estupidez que has hecho. Debo estar solo aquí, me dije a mí mismo, excepto por Garys. Sé que lo estoy, porque nada más tiene sentido. Nadie está a bordo de esta cosa excepto nosotros, y si estoy solo, entonces tengo que ayudar. No hay dos maneras de hacerlo. Podría resultar gravemente herido en el tiempo que me tome encontrar a los demás. Cualquier sentimiento que tenga sobre esas aguas turbias es irracional. Al igual que esa vieja iglesia por la que tenía que pasar de niño. Parecía aterradora, eso era todo. Este lugar se ve aterrador, pero está muerto, sin vida. Nada a lo que temer. Así que di mi primer paso e inmediatamente noté el horrible ruido que hacía esa estructura destartalada. Cada paso en la escalera hacía que todo ese metal y los toboganes de plástico traquetearan como un terremoto, y me tomó hasta la última gota de coraje subir allí. No suelo tener miedo a las alturas, pero allí arriba sentías que estabas parado en una torre a punto de colapsar.
Cada suave giro del barco se magnificaba 1000 veces, de modo que incluso yo empecé a sentir una punzada de mareo. Sin pensar, me arrastré hacia la entrada del túnel y me metí de cabeza, esperando terminar con todo esto de una vez por todas. El plástico estaba seco como un hueso y mi mano lo agarró fácilmente, así que eso era algo. Me arrastré a un buen ritmo, incómodamente consciente de lo claustrofóbico que era el tubo, hecho para cuerpos mucho más pequeños que el mío. Como Garys había pensado que era una buena idea bajar, no lo entendía, y pasé la mayor parte del camino maldiciendo en voz baja. Los furiosos murmullos eran un buen escape, suficiente para mantenerme en marcha hasta que llegué al tubo acrílico transparente. De alguna manera, el espacio delante de mí estaba vacío. Había llegado a la sección central solo para encontrar una vista rayada del cielo nublado. Por un momento, lo reviví en mi cabeza. ¿Había visto lo que creía haber visto, o simplemente se había liberado? No había forma de que pudiera haber bajado. Con la forma en que el tobogán temblaba, lo habría notado. Y definitivamente no vino por mi camino. Pero la prueba estaba ante mis ojos. Él no estaba allí. Yo estaba solo. «Garys», grité. «¿A qué demonios estás jugando?» No sé por qué grité algo. No había querido escuchar una respuesta, ni siquiera de Garys. Lo que quería, que se expandía lentamente en mi mente como una estrella en flor que eclipsaba todos los demás pensamientos, era salir de allí. Pero algo sí respondió. Un golpe. Un sonido fuerte y enojado que venía desde el fondo del túnel, fuera de la vista, y no solo lo escuché, lo sentí. El túnel tembló, las vibraciones pasaron por mis manos. Otro golpe, y todo mi cuerpo se bloqueó de terror. Algo viene, pensé. Mi piel se enfrió, mi cuero cabelludo se tensó y mi corazón comenzó a saltarse un latido. Hubo algunos golpes exploratorios antes de que explotaran en una carrera galopante, el dueño del sonido descendiendo por el tobogán con una furia invisible. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Comencé a retroceder a gatas, sin siquiera molestarme en darme la vuelta. Solo que ahora, mis manos no agarraban nada. El plástico, antes firme, estaba suave y resbaladizo, y no pude conseguir suficiente tracción para subir. Perdí toda la coordinación y tuve que luchar con todo lo que tenía solo para mantenerme en un lugar, mis pies dejando marcas negras en el vinilo y mis manos chirriando contra el plástico. Quise darme la vuelta, pero no podía quitar mis ojos de esa curva en el túnel. ¿Qué saldrá de ahí?, pensé. ¿Qué cosa apestosa y mojada se está acercando a mí a toda velocidad? No sé si fue el sudor o simplemente la torpeza, pero finalmente el poco agarre que tenía cedió. El túnel parecía más empinado que nunca y la gravedad finalmente comenzó a arrastrarme hacia abajo. Durante largos y agonizantes segundos, el plástico fue tan resbaladizo como el hielo y no pude evitar moverme. Mi mente se puso al rojo vivo de terror y todos mis pensamientos se quemaron y fueron reemplazados por un estado de desesperación casi alucinatorio. Grité durante todo el camino hacia abajo, solo para aterrizar en esa miserable agua verde con un golpe sordo. El agua, similar a una sopa, demasiado espesa para salpicar. Rompí la superficie del agua en un estado de total histeria, arcadas al inhalar largas bocanadas de miasmas podridas. Esa sopa orgánica había estado cocinándose a fuego lento durante 3 décadas y, si tuviera que adivinar, fui lo primero en romper la superficie en mucho, mucho tiempo. El resultado fue casi lo suficientemente intoxicante como para dejarme al borde de la inconsciencia, pero luché por mantenerme lúcido y me abrí camino a través de esa mancha fibrosa, sus zarcillos peludos aferrándose a mis muñecas y tobillos con una animación casi real, y me levanté por el borde de la piscina para colapsar en el suelo. Allí, yacía jadeando, confundido y desesperado. Solo para escuchar algo más salir de la piscina a mi lado. Kaplunk. El agua parecía imperturbable, pero claro que lo estaría, ¿verdad? Apenas era agua, más bien una maraña de malas hierbas y algas viscosas suspendidas en una baba. Algo está ahí, lo supe. Era un pensamiento irracional, uno de los muchos que había tenido en los últimos minutos, pero, por Dios, estaba seguro de que había algo en esa maldita agua. Otro sonido, un chillido agudo,
el sonido de un niño deslizándose por un tobogán. Miré hacia arriba y vi la boca del tobogán de agua bordeada por una docena de manos pálidas. Manos de niños. Sus dueños estaban agachados fuera de la vista, en la oscuridad. Corrí gritando desde esa cubierta, incapaz de esperar más, no dispuesto a correr el riesgo de ver quién, o qué, emergería de esa agua. Garys me encontró bajando bolsas bajo la cubierta de nuestro yate, con mi ropa desgarrada y empapada. Salté cuando me llamó por mi nombre y se acercó trotando con preocupación en su cara. «Nos vamos», dije tan pronto como estuvo a mi alcance. «Vamos a largarnos de aquí. Consigue a Cole, consigue a Charlie, vámonos». Pude ver que Garys estaba a punto de decirme algo urgente, pero luego el estado de mi ropa le llamó la atención y se detuvo. «¿Qué pasó?», preguntó. «No lo sé», dije. «¿Me llamaste por radio para subir a la cubierta superior?». «No», sacudió la cabeza. «¿Me has hablado en algún momento esta mañana después de nuestra reunión?». «No». «¿Entonces no te mantuviste en contacto?». «¿De qué estás hablando?». «No te he llamado por radio ni una vez». «¿Qué demonios te pasó?». ¿Te fuiste a nadar?», preguntó con incredulidad. «No voluntariamente», respondí, «y no fui solo». «¿Qué se supone que significa eso?». «Este lugar está arruinado», dije. «Algo está a bordo de este barco y me ha atacado. Y no voy a darle una segunda oportunidad. Ve a buscar a Charlie y Cole antes de que se sumerjan. Diles que nos vamos en los próximos 20 minutos». La cara de Garys se oscureció. «Cole no ha salido a la superficie», dijo. «Bajó, pero nunca volvió a subir, y Charlie está allí abajo desmayada. No quise moverla, pero no sé qué le pasa». «¿Alguien te atacó ahí arriba?». «¿Sabes si le hicieron daño a Cole?». No tuve tiempo de explicarle todo a Garys, así que lo agarré y traté de darle un resumen mientras nos apresurábamos a donde había dejado a Charlie, abajo. Se quedó buscando defectos en mi historia por el camino y, eso me irritó. Supongo que estaba tratando de racionalizarlo, pero sentí que tal vez no estaba entendiendo el punto. No estábamos solos, y eso era todo lo que necesitaba para hacer que mi culo zarpara hacia el horizonte. Para cuando llegamos a Charlie, creo que ciertamente había asustado un poco al chico. Se veía conmocionado, pero no estoy seguro de que creyera mi historia palabra por palabra, como si pensara que tal vez me había caído y golpeado la cabeza en el camino por el tobogán. No es que importara, algo que se me recordó cuando encontramos a Charlie, cambiándose de traje. Estaba en una carrera frenética. «Tenemos que irnos ya», gritó, luchando por llegar a nosotros con sus cosas en la mano. «No podemos irnos», dijo Garys. «Tenemos que ir a buscar a Cole». «No», Charlie sacudió la cabeza. «Se ha ido. Lo que sea que estuviera ahí abajo, lo atrapó. Tenemos que irnos». «¿Estás segura?», pregunté. «Sí», respondió. «Lo intenté, créeme que lo intenté, pero, se ha ido». «Vámonos», dije. «Por el amor de Dios, vámonos». Para nuestro aplastante horror, cuando llegamos a la barandilla, no encontramos nada más que agua gris mirándonos. Perplejo, extendí la mano para tirar de la cuerda, casi como para verificar la verdad de mis sentidos. Hacía poco tiempo, había estado subiendo por esa cuerda y cargando el yate abajo. Por definición, el yate tenía que estar donde quiera que estuviera la cuerda. Simplemente tenían que estar juntos. Entonces, ¿cómo podía haber uno sin el otro? Nos quedamos allí en un silencio traumatizado hasta que, por fin, Garys habló. «¿Qué pasó ahí abajo, Charlie?», preguntó. «¿Qué demonios está pasando?». «Ríndete», dije mientras Garys probaba la radio de repuesto por la que debió ser la 100ª vez en esa hora. «Sabemos que los hombres de Kasem llegarán tarde o temprano». «Es una estupidez», gritó. «Funcionaba esta mañana, todas ellas funcionaban. ¿Cómo diablos pueden estar muertas ahora? Tenemos una radio, una de repuesto para la de repuesto, 4 satélites diferentes». «Es este lugar», dijo Charlie, con las piernas recogidas hasta el pecho mientras daba una larga calada a un cigarrillo. «Nos tiene donde nos quiere».
¿Qué demonios significa eso?, gritó Garys. Sabes exactamente lo que quiero decir, dijo. Te lo dije bien claro, algo se llevó a Cole. Un segundo estaba allí, al siguiente no. Ni siquiera puedes decir lo que es, respondió. Por lo que sabes, se quedó atascado en algo y podríamos. Está muerto, Garys. Encontré su maldita máscara. Podría haber un aeropuerto, está muerto. Charlie dijo lentamente, retirándose de nuevo en sí misma, sus ojos vidriosos. Esa fuga que encontramos fue reparada. No fuimos los primeros en venir aquí e intentar parchearla, y lo que sea que atrapó a las últimas personas antes de que pudieran bombear el agua, nos va a atrapar a nosotros a continuación. Charlie, dije, sentándome a su lado con profunda preocupación. Me ayudaría mucho si supiéramos con qué estamos lidiando. ¿Qué más viste? Se estremeció y tomó una larga y lenta respiración. Gente, dijo. Cuerpos. Montones y montones de ellos. Yo diría que 2, tal vez 3 docenas. Todos eran tripulantes. Esos pequeños uniformes blancos se volvieron grises y podridos en el agua. Creo que vi a algunos oficiales ahí abajo. Eran solo huesos, así que al principio parecía casi coral, hasta que me acerqué. Fue allí donde encontré la máscara de Cole, sobresaliendo de las viejas costillas y fémures como si siempre hubiera estado allí. Pero era la suya, sin duda. Todos esos huesos estaban apilados contra una pared, como si esas personas hubieran estado arrastrándose hacia ella. Algo había sido dibujado en ella, tal vez, no lo sé. Parecía carbonizado, como si le hubieran prendido fuego. No pude mirarlo por mucho tiempo, sin embargo. Ver esa máscara, esos huesos, simplemente. No estamos solos. Sé que no me crees, pero te estoy diciendo que no estamos solos. No estaba solo en esa agua. Las cosas se movían, las corrientes, podías sentirlas arrastrándose por tu piel y las sombras nunca se quedaban quietas. Había algo ahí abajo, justo fuera de la vista. Siempre, justo fuera de mi maldita vista. Me hizo dar vueltas hasta que mi maldito aire casi se acabó. Si hubiera seguido tratando de encontrarlo y realmente ponerle la mano encima, me habría ahogado allí abajo también. ¿Sabes lo último que me dijo Cole antes de desaparecer, antes de que algo lo arrebatara justo delante de mis narices? Dijo, ¿quién es ese? Algo de la historia de Charlie se metió directamente en mi cabeza. Podía prácticamente ver ese lugar con todos esos esqueletos muertos tratando de abrirse camino hacia quién sabe qué. Podía sentir el silencio mortal que colgaba en el agua. Fue casi todo lo que pude decir, murmurando en voz baja. Bueno, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Garys. Y fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Servicio de habitaciones, dijo la voz. Era la de Cole. Señor, me han pedido que le traiga un servicio de habitaciones por cortesía de la casa. No podía creer lo que veían mis ojos. Cole estaba parado justo fuera de la puerta, con la espalda recta y los brazos a los costados. A su lado había un carrito lleno de platos de plata tapados. Se veía más pálido de lo que nunca había estado en vida, como un cadáver en polvo. Estaba temblando y un delgado hilo de sudor rodaba por su frente. Sus ojos estaban fijos en un punto distante detrás de mí. Cole, dijo Charlie. Escuchó que yo decía su nombre e inmediatamente se apresuró y me apartó. Ella vio que era él, de verdad él. Pero antes de que pudiera acercarse, algo la detuvo. Era lo mismo que me había mantenido congelado en la puerta. Cole no se veía realmente como Cole. Era él, seguro, pero parecía que había pasado por un infierno, como si estuviera viendo cómo bajan el ataúd de su hijo a la tierra. Seguía lamiéndose los labios como si fuera a decir algo, solo que no parecía del todo seguro de qué. Cole, ¿qué te pasó? Una buena variedad, señor, dijo, pasando la mano por el mango del carrito. Es por cuenta de la casa. Sus palabras eran de madera, como un guión recitado. Por alguna razón, me imaginé a un rehén hablando por teléfono con una pistola en la cabeza. Eso era exactamente lo que parecía. Estaba esperando algo de nosotros, estoy seguro, pero no podía decir qué.
Para entonces, Garys estaba detrás de mí, tan confundido como el resto de nosotros. Cole sonrió como si estuviera a punto de estallar en lágrimas, y luego se dio la vuelta rígidamente y se marchó. Intercambiamos breves miradas de confusión e inmediatamente lo seguimos, llamándolo y gritándole para que se detuviera. Pero él solo aceleró. Se movía rápido también. Cada vez que nos acercábamos, él doblaba una esquina y, para cuando llegaba, ya estaba por el pasillo. Solo que nunca corrió. Siempre estaba imposiblemente lejos después de cada giro y vuelta. Era como si estuviera corriendo cuando no estaba a la vista y bajando a un ritmo tranquilo cada vez que nos acercábamos. ¿Pero por qué?, pensé. ¿A qué demonios está jugando? La persecución no duró mucho. Pronto desapareció de la vista y nos quedamos solos en otro de los interminables pasillos de terciopelo. Traté de ver por dónde podría haber ido, pero era inútil buscarlo. Podría haber estado en cualquier lugar. En un silencio desanimado, regresamos a nuestra habitación solo para recordar de repente el carrito que había dejado atrás. Levantamos cada tapa y encontramos platos cubiertos de mantillo rancio. La comida estaba tan podrida que ni siquiera se podía saber qué había sido. ¿Por qué querría que comiéramos esto?, preguntó Garys. ¿Era siquiera él? Me gustaría echar un vistazo a la cocina, dije. Me gustaría saber de dónde salió esto. La comida había sido sacada de algunos sacos podridos en la parte de atrás, paquetes antiguos de carne de res sellados al vacío, abiertos y arrojados sobre cerámica agrietada en una carrera histérica. Se podía ver dónde había dejado caer platos y carne vieja y tuvo que empezar de nuevo. También se podían ver media docena de agujas hipodérmicas esparcidas por el suelo. Y en una encimera había una vieja caja de herramientas llena de todo tipo de sedantes que se pudieran imaginar. Era una cosa vieja, las bisagras oxidadas, pero un contorno sucio en uno de los armarios cerca de la parte de atrás me hizo saber que siempre había sido un accesorio de esa cocina. No pude evitar pensar en esa nota que había encontrado en el viejo bolso. Nos hicieron daño. ¿Intentó drogarnos? ¿Crees que se ha vuelto loco?, preguntó Garys. Creo que tenemos un trabajo por delante, respondí. Creo que necesitamos volver a nuestras habitaciones y resolver un asunto de suministros. También creo que tenemos que organizar turnos para vigilar durante la noche. ¿Entonces crees que quiere hacernos daño?, Garys asintió hacia la caja de herramientas. No entiendo lo que le pasó. Lo conocemos desde hace años. No creo que sea el de quien tengamos que preocuparnos, respondió Charlie. Es lo que sea que le haya pasado a él. Algo estaba siseando. Estaba seguro de eso. Estaba despierto vigilando a los demás y algo en la habitación emitía un susurro silencioso de estática blanca. Garys y Charlie estaban dormidos y yo estaba a la mitad de la guardia de medianoche. A las 4 de la mañana, Garys se despertaría y tomaría el relevo, y finalmente podría descansar. Pero hasta entonces, solo estábamos yo y mis pensamientos, y el sonido profundamente preocupante de Cole moviéndose de vez en cuando en la distancia, y ese silbido. Si tan solo pudiera averiguar de dónde venía. Pero era reacio a empezar a caminar por si despertaba a los demás. Dios, ya estábamos lo suficientemente tensos como para que me preocupara por alguna cosita. Traté de concentrarme en la puerta principal, esperando que cualquier otra persona que estuviera en este barco nos dejara en paz. Al menos teníamos una buena cantidad de suministros. Habíamos traído lo suficiente para toda la estadía, algo que se debía a la mente peculiarmente ansiosa de Garys. Siempre hacía cosas así, escondía suficiente comida para el doble del viaje y siempre traía copias de seguridad para las copias de seguridad. Le di las gracias en silencio mientras bebía de una botella de Coca-Cola. Hice una pausa con la botella en los labios, escuchando las burbujas carbonatadas sisear contra mis labios. Bajé la botella y enrosqué la tapa. El silbido disminuyó, pero no desapareció, y cuando sacudí la botella, se elevó a un silbido agudo. Examinando cuidadosamente la tapa, noté un pequeño agujero en el plástico. Era tan pequeño que cuando volteé la botella, nada se derramó. Pero una vez que la puse de pie, la presión era lo suficientemente alta como para forzar un pequeño chorro de aire hacia afuera. ¿Qué demonios?,
murmuré, hablando en voz alta por primera vez en unas horas. Solo que mis palabras sonaban un poco arrastradas, y mis labios se sentían un poco débiles. Pensé en las agujas en esa cocina, en la enorme cantidad de sedantes escondidos. Me apresuré hacia la pila de botellas que teníamos y comencé a sacarlas, maldiciendo mientras mis brazos y piernas se volvían débiles y lentos. Cada botella tenía un pequeño pinchazo en la parte superior. Chicos, susurré, mis extremidades tan entumecidas que tuve que arrastrarme hasta las dos formas dormidas. Charlie. Extendí la mano y la sacudí, pero no se despertó. Estaba durmiendo tan profundamente que apenas parecía viva. Todos habíamos estado comiendo y bebiendo de ese stock. Era el nuestro, así que habíamos asumido que era seguro. Pero, por supuesto, Cole habría sabido de él. «Maldita sea», grité, cayendo hacia atrás y sintiendo que el mundo empezaba a dar vueltas a mi alrededor. Lo último que escuché fue el sonido de nuestra puerta abriéndose y Cole murmurando en voz baja. «Tiene hambre. Dave, despierta». Tuve que luchar para levantarme. Me habían dejado en el suelo, me había caído, mi cuello y hombros me dolían mucho. Lentamente, me di cuenta de que no había salido de la habitación y me pregunté si había soñado todo. Entonces Charlie volvió a hablar y la pesadilla se renovó. «Se ha ido, Dave», gritó Charlie. «Se ha ido. Gary se ha ido». Miré a mi alrededor y vi que su saco de dormir estaba vacío. «Nos drogó», gruñí, agarrando la botella cercana y entregándosela a Charlie. «Inyectó algo en la tapa. Mira». «Maldita sea», gritó, lanzando la botella contra la pared. Rebotó inofensivamente en el suelo. «Debe haber venido aquí cuando fuimos a buscar en la cocina». «Necesitamos buscarlo», dije. La instalación médica a bordo del barco era pequeña pero estaba densamente llena de sillas, mesas y docenas de gabinetes. Cuando el barco zarpaba, tal vez había unos pocos médicos o un solo doctor a bordo para tratar lesiones leves o enfermedades, pero si algo grave sucedía, la mayoría de los cruceros simplemente se daban la vuelta y dejaban a los pasajeros heridos en un puerto para buscar ayuda médica en tierra. Entonces, ¿por qué este tenía un quirófano?, me pregunté. Cuando vi por primera vez la camilla con correas de cuero y una luz superior, pensé que simplemente debía estar equivocado. Pero no se podía negar. Los tanques llenos de óxido nitroso y otros gases, un carrito lleno de bisturíes oxidados. Dios, el desagüe en el suelo para recoger cualquier sangre. Este no era un quirófano profesional promedio. Las correas para sujetar al ocupante de la mesa lo dejaban bastante claro. Era un espacio pequeño y casero sin mucho espacio real para moverse o hacer algo, excepto poner a alguien en posición horizontal y comenzar a cortar sin pensar en lo que vendría después. La entrada había estado escondida detrás de viejos archivadores que se habían doblado y tuve la poderosa sensación de que estaba parado en un lugar que debía ser secreto. Fueron los gritos de Garys los que nos llevaron a ese lugar. Nunca lo encontramos, al menos no allí mismo, pero perseguimos esos agudos gritos de ayuda de un extremo del barco al otro. Hasta que por fin, lo localizamos en este pequeño espacio. Charlie dijo que debimos haber llegado tarde y no tuve el coraje de decir nada más después. Esa luz superior había estado encendida cuando entramos por primera vez, el candado de la puerta estaba abierto y tirado en el suelo, y a lo largo de esa mesa había pequeños canales llenos de sangre que goteaban lentamente hacia el suelo, listos para rodear el desagüe. Sí, pensé. Llegamos demasiado tarde. No encontramos mucho más que nos diera una pista de lo que le pasó a Garys, pero sí encontramos una vieja bolsa de médico con papeles metidos dentro. No tenía mucho sentido, pero al leerlo, Dios, tenías la horrible sensación de que estabas leyendo el producto de una mente retorcida o rota. Los pasajeros, Souls, estarán listos para ser recogidos entre la medianoche y las 2 horas. No volver más tarde de las 4. Los pasajeros duermen según las observaciones de la compañía, muestran que ambos se levantan temprano. El pasajero, Lauren, estará listo para ser recogido entre la medianoche y las 2 horas. El pasajero, Lauren, es una cabina de ocupación individual. Las observaciones muestran que duerme tarde debido al consumo nocturno de alcohol.
Los efectos de la abstinencia de alcohol pueden usarse para enmascarar los sedantes efectivos. Prepare su cabina adecuadamente a su regreso. El pasajero, Jacobson, estará listo para ser recogido entre las 12 y las 14 horas. El pasajero, Jacobson, se quedará con la guardería en la cubierta 3. El miembro de la tripulación, Fillon, preparará al pasajero, Jacobson, para la recogida. El uso de sedantes es innecesario dada la edad del pasajero. Los informes de problemas de comportamiento se prepararán para el regreso de los padres a las 18 horas. Si los padres intentan escalar el asunto, pueden ser llevados al departamento médico, donde se idearán documentos y diagnósticos apropiados para disminuir el impacto de la narrativa del pasajero, Jacobson. Los pasajeros, Morris, Atley y Supton, han sido seleccionados para una mayor observación. En el caso de que sean inapropiados para la recogida, los pasajeros, Whittle, Gibson y Gillette, siguen siendo alternativas potenciales. Notas adicionales. La miembro de la tripulación, Eileen Tuoson, ha presentado un informe al capitán. Ha expresado su preocupación por la seguridad de los niños a bordo del barco, citando varias menciones del hombre hambriento. Este es el tercer informe desde que se unió a la tripulación hace 4 meses, después de las quejas sobre el personal de cocina y médico. El informe fue interceptado. La miembro de la tripulación, Tucson, fue reprendida por conducta inapropiada con los pasajeros. Este era solo uno de docenas y docenas, y si tuviera que adivinar, probablemente había un lugar en algún lugar de este barco donde encontraríamos cientos más. No estaban fechados, pero de todos modos tenías un retorcido sentido de la cronología. El pasajero, Donae, estará listo para ser recogido entre la medianoche y las 2 horas. El pasajero, Donae, se someterá a su tercera recogida desde que comenzó su viaje y, en consecuencia, ha dejado de comer las comidas preparadas por la tripulación. La sedación es imposible. Prepárese adecuadamente para la resistencia. El pasajero, Noin, estará listo para ser recogido entre las 14:30 y las 15 horas. Las observaciones muestran que el pasajero, Noin, rara vez se separa de su cónyuge. Las quejas o consultas oficiales sobre la ubicación del pasajero, Ruin, deben dirigirse solo a los miembros cómplices del personal médico y de oficiales. El personal de servicio de habitaciones está disponible para proporcionar un tercer candidato aún no identificado para la recogida entre la medianoche y las 6 horas. Notas adicionales. El capitán ha intensificado la situación. Su capacidad de interrupción es significativa. No podemos dirigir el barco y regresar a puerto para recoger nuevos pasajeros. Ha informado de daños en el casco que no están presentes y ha atraído una atención significativa de la Guardia Costera. La corporación está trabajando para corregir la situación. La población de pasajeros volverá a la normalidad en las próximas semanas. Le entregué el último a Charlie y esperé a que lo leyera. No me gusta esa referencia a la corporación, dije. No me gusta esa cosa del hombre hambriento, respondió. ¿Qué era este lugar? Sacudí la cabeza confundido y recogí otro. Este era considerablemente más corto. El miembro de la tripulación, Feeling, estará listo para la recogida a las 6 horas. La tripulación debe permanecer vigilante ante las oportunidades de recogida entre los pasajeros restantes. Se ha informado de cierta actividad en la guardería y la cubierta 3. Los pasajeros supervivientes han resultado difíciles de recoger, incluidos los niños. El da, así como toma. Son cambiados. Notas adicionales. Dados los escasos recursos, las cubiertas 1, 2 y 3 están fuera de los límites. Es poco probable que esté satisfecho con los suministros actuales. Toda la tripulación restante debe estar preparada para la recogida espontánea. No le resistan. El informe de la corporación dice que los esfuerzos para que el barco vuelva a funcionar plenamente están en marcha, pero se están dirigiendo recursos significativos para contener cualquier fuga de información después de la reciente evacuación. Debemos sobrellevar este periodo de escasez con estoicismo. Parece que no todos se bajaron, dije, entregándoselo a Charlie sin mirar.
Algunos de los tripulantes se quedaron atrás, algunos de los pasajeros también. Creo que en este lugar había una especie de culto. Solo que Charlie no estaba escuchando. Se acercó a un mostrador cercano y, abriendo cajones al azar, encontró otra hoja de papel. Le temblaba tanto en la mano que tuve que estirarme y cogerla solo para leer las palabras. Ella ni siquiera se resistió. Simplemente se quedó mirando su mano vacía, con los ojos muy abiertos y brillantes. El pasajero, Gareth Jones, estará listo para ser recogido entre las 2 y las 4 horas. Las observaciones muestran que el pasajero no dormirá solo. Se han preparado sedantes para todo el grupo. El miembro de la tripulación, Cole, debe esperar a que los sedantes hagan efecto. Notas adicionales. El pasajero, Cole Webb, se ha unido a la tripulación. Esto representa un aumento significativo de los niveles de personal actuales. Se espera que los pasajeros, Jones, Wallace y Michie, se unan a la tripulación en el plazo de una semana. Ha sido solitario. Hemos dado mucho y él también lo ha hecho. Sus regalos duelen. Habíamos atrincherado nuestra habitación lo mejor que pudimos. Solo que no sirvió de mucho. Esta vez no fue Cole o incluso Gareth, como sospechaba que podría ser, el que vino a por nosotros. Era otra cosa, que no fingía ser nada excepto un monstruo, una cosa que hacía clic, babeaba, se arrastraba, con huesos rotos y piel flácida que brillaba a la luz de la luna como carne alquilada. Tiró sólidamente de nuestra puerta con pesadas respiraciones que gorgoteaban húmedamente en la oscuridad. Se podía oler su hambre, su desesperación. No se quejó, ni lloró, ni rugió. Solo se arrastró hacia su presa como un depredador decidido, impulsado por nada más que un instinto animal sin sentido. Estaba en la habitación en cuestión de minutos. Pudimos oír cómo destrozaba los suministros que habíamos traído. Las maletas se sujetaron contra la pared y las bolsas de herramientas se volcaron. Su respiración se volvió rápida y más tensa a medida que la cosa continuaba buscándonos. Mientras tanto, nos escondimos en la habitación de 2 puertas más allá, aferrándonos a nosotros mismos en un baño completamente oscuro con la respiración contenida. Solo una vez me había aventurado a la puerta para ver lo que estaba destrozando nuestra habitación, y un solo vistazo había sido suficiente para casi convertir mi mente en gelatina. Lo que sea que estuviera ahí fuera parecía humano en su contorno general, pero ahí terminaba la semejanza. No pude evitar pensar en lo que habíamos leído. ¿Es esto lo que sucede después de tantas recogidas?, me pregunté. ¿Es esto lo que les pasará a Cole y Gary si los dejamos? ¿Es esto lo que me pasará a mí? Yo no quería ese tipo de regalos. Charlie finalmente se durmió, pero yo nunca pude. Había escuchado a la cosa deambular por la oscuridad, llorando de rabia y terror. Había querido tanto encontrarnos, y supe, en algún nivel, que nunca se detendría. ¿Crees que flotará?, preguntó. Nadaré el resto del camino si es necesario, dije, dándole una patada al pequeño bote salvavidas. Lo habíamos improvisado con unas viejas puertas dobles y unos bidones vacíos. Era desesperado, pero nosotros también lo estábamos. Además, apostamos a que las radios y los EPIRB de repente funcionarían en el agua, lo que estoy bastante seguro de que lo harán. ¿Crees que pueden hacer eso?, preguntó. ¿Bloquear nuestras llamadas de ayuda? Pensé en lo que había visto en el tobogán, en esas pequeñas manos y el suave plunk de algo cayendo al agua. Sí. Tiramos la balsa por la borda y esperamos a que se asentara. Charlie sostenía la bolsa de lona naranja llena de provisiones como si fuera un niño, y no podía culparla. Las cosas habían tomado un giro desesperado y todas nuestras esperanzas estaban puestas en ello. Nos estábamos preparando para bajar a ella cuando un fuerte estruendo que hizo eco rompió el silencio. Sonó como un disyuntor, como una gran máquina que cobraba vida. Antes de que nos hubiéramos dado la vuelta, nos encontramos bañados en una luz ámbar y todo el barco se iluminó en una burla de la vida. «¡Vámonos!», gritó Charlie, y nos apresuramos a la escalera de cuerda. Ella me tiró la bolsa y yo subí primero. Y por un breve momento, Charlie y yo estuvimos cara a cara. Habíamos pasado toda la noche encerrados en esa pequeña habitación,
incapaces de dormir o relajarnos, y pasamos todo el día en este último esfuerzo desesperado por escapar. Podías ver el estrés y el horror escritos en su cara. Parecía una niña aterrorizada, perdida y sola en la oscuridad. Y yo ni siquiera podía ver lo que había detrás de ella. Intenté gritar, intenté advertirla, pero antes de que pudiera decir una palabra, fue arrebatada de delante de mí. Lo que sea que fuera había salido por la ventana cercana, destrozando el vidrio y el acero como si fuera arcilla. Se movió tan rápido que apenas registré su existencia en mi retina. Pero la más mínima mancha fue suficiente para dejarme paralizado en la escalera. Mis músculos se agarrotaron con un terror indescriptible. El hombre hambriento. Ella se había ido en un instante y me quedaba una elección. Miré hacia abajo a la balsa. Todavía estaba allí, balanceándose. Me prometió la oportunidad de irme, una oportunidad de salir de ese maldito barco como había querido desde el primer día. Mientras tanto, el barco continuaba cobrando vida monstruosa, y mirando hacia su silueta a la luz de la luna, vislumbré un cuerpo viejo y chirriante agachado en el techo más cercano. Sus extremidades parecidas a las de una araña, contraídas y listas para saltar, esperándome para que regresara. Era como una sombra que cobraba vida. Tomé una respiración profunda y bajé. Ellos regresaron. La guardia costera regresó y los buscó. Les dije que no se molestaran, solo que lo hicieron de todos modos, no dispuestos o incapaces de creer mi historia. Esperaba que una docena de personas arrastrándose de habitación en habitación tuvieran la oportunidad de estar a salvo, aunque sospechaba que el barco no dejaría ir fácilmente a carne fresca. Al oírme decir esto, fue como si oyera hablar a otra persona. Hablé de maldiciones y apariciones como un lunático que se había vuelto loco por la exposición. Me sorprendió que siquiera me escucharan e intentaran buscar a los demás, pero no tan sorprendido como cuando encontraron a Garis. Me tomaron un poco más en serio después de eso. Lo habían encontrado en una cabina de pasajeros al azar, durmiendo bajo las sábanas. Me aterroriza pensar en la pobre alma que primero retiró el edredón solo para encontrarse cara a cara con un Garis muy cambiado. En otro tiempo, el barco habría tomado su libra de carne lenta y cuidadosamente, distribuyendo la carga entre varios pasajeros cada día con una rotación constante de nuevos que subían en cada puerto. Si tuviera que adivinar lo que le pasó a Garis, fue como una manada de leones hambrientos destrozando una cebra. Algo violento y demente. Murió antes de que lo alejaran 100 metros del barco. Estoy agradecido por esa pequeña misericordia, aunque me rompe el corazón saber que Cole y Charlie nunca conocerán esa paz. Pensé en volver. En quemarlo hasta los cimientos o hacer un agujero debajo de la línea de flotación y dejar que se hundiera. Solo que ya no puedo acercarme al agua. Y la idea de ver ese barco alzándose en el horizonte, no podría regresar más de lo que podría volar a la luna. Simplemente no puedo volver. Kazuma actuó como si le hubiera hecho un favor. Me creyó firmemente cuando le dije que estaba embrujado y lo vendió lo más rápido que pudo a alguna pobre empresa de Bangladesh. Solo que un poco de investigación me mostró que era solo otra sociedad fantasma de una compañía que él poseía. No estoy seguro de que fuera tan ignorante como afirmaba, pero, de nuevo, no estoy seguro de que siquiera importe. Al final, encontré a una antigua pasajera, una mujer de mediana edad que había estado allí de niña. Parecía normal, o al menos bastante normal, pero cuando mencioné al hombre hambriento, perdió toda la compostura y cayó en un estado total de histeria. Su marido me amenazó y me echó, pero supongo que no fue eso lo que me molestó tanto, fue el hecho de que un niño también había empezado a llorar, y por el más breve de los momentos, sentí que una sombra pasaba sobre mí y la habitación se había vuelto un poco más oscura, y vi algo. Algo por el rabillo del ojo. El tipo de cosa que una persona loca incluso podría querer adorar como un dios. Sus regalos duelen. Recuerdo esas palabras. Lo que sea que les hubiera pasado a esos pasajeros, creo que se llevaron un pequeño pedazo de eso con ellos, llevándolo dentro como un paquete de contrabando. De vuelta al mundo real.